Bueno, Independientemente cómo nos hayan educado, en algún momento nosotros somos los que influimos, ¿no? En nuestro futuro, nuestra vida presente, con lo que hacemos en el presente, pues lo que va a pasar después, ¿no? O sea, a veces ni siquiera son nuestros papás chueco derecho, cómo le hagan, sino qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos de esa situación? Y eso está súper interesante porque ahorita nos vas a contar todo lo que has hecho y lo que has Vamos a logrado. necesitar mucho tiempo, o sea, la gente me dice de ¿Ves? escribir un libro. La verdad, eso no se me da. Pero no sé cuánto tiempo tenemos. ¿Quieren todo a detalle o súper general? Porque le digo, mi historia como persona empieza desde antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando mis dos abuelos fueron inmigrantes, llegaron a Ujú, Chiapas, no hablaban el idioma, racismo, mis ujú, padres no sí, podían antes aprender no ni era. chino ni alemán porque estaba mal visto, no podían tener ni su pasaporte, o sea, no podían tener ni cuenta de banco por ser extranjeros y tuvieron que deshacerse de toda su cultura para poderse adaptar a la cultura mexicana. Um, ujú. y eso ha cambiado mucho y eso habla mucho de la evolución que ha tenido, o sea, no solamente la sociedad mexicana, pero globalmente. Y ahí empieza un poco mi historia, siendo siendo un tipo de unicornio, porque también a los 7 años aprendí inglés. Tuve la fortuna de que mi padre era hippie, se la pasaba viajando por el mundo y una de las amigas hippies era la maestra de inglés. Y yo crecí en un hogar donde comíamos tamales de chipilín con bolita con mis tíos de Hong Kong que hablaban cantonés. Pero por otro lado pasaba los veranos en la finca cuidándome de los alacranes, las serpientes y viendo cómo las gallinas duermen en los árboles y hablando con gente muy humilde, de muy escasos recursos que me di cuenta que ellos son las personas más contentas del planeta, no necesitan ni cuenta de Facebook, ni dinero, viven en el campo. Y por otro lado, como aprendí inglés a los 7, fui a una escuela americana donde no te dejaban tarea y éramos 3 mexicanos en toda la escuela. Y me dijeron, no, aprendes inglés o bye. Y pues aprendí. Y en ese sistema teníamos muchas excursiones científicas. Yo usé por primera vez la primera Mac en el 88, 87, o sea, ahí aprendí a utilizar computadoras, abrimos ranas, armaba cohetes, los aventamos. Y ahí también entró un poco mi afinidad por la tecnología. Así que yo a los 10 años ya tenía mi colección de libros para hacer experimentos. Hablaba inglés con mis compañeros en Tuxtla. Nos veían súper mamones. eh, 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 y, y sin embargo, también tenía contrastes de la finca de café y más aparte todas las tradiciones mexicanas, o sea, de la Navidad, del Guadalupe Reyes y todo eso, o sea, y mi mamá como buen cliché también tenía restaurante de comida china, así que desde pequeño también me tocaba trabajar allá, yo abría la puerta y a mí me daba más propina que a los otros meseros, así que los meseros para quitarme el dinero me enseñaron a jugar póker. Y obviamente perdía todo. A lo que voy es que tuve una infancia muy variada que me definió. Pero lo que siempre estuvo claro es que eh, tenía una afinidad técnica por cosas, por ver cómo funcionaba la naturaleza que me llevó después a estudiar ingeniería mecánica. Que en ese entonces yo quería estudiar ingeniería mecatrónica, pero como mi padre no me podría pagar el TEC de Monterrey, no quise sacar beca financiamiento porque eso es una estafa. Me fui a una escuela pública, saqué becas, trabajé y a mí eso me ayudó mucho, sobre todo la ingeniería mecánica, a entender las leyes, los fundamentos físicos de cómo funciona el mundo
la gravedad, la presión, la termodinámica, que lo ves reflejado en todo alrededor. Y por eso estoy muy, muy agradecido y por eso lo estudié, porque yo tenía curiosidad de ver cómo funciona. Después me llevó la vida del TEC de Tuxtla, o sea, ahí estando en el sistema público también me di cuenta qué tan diferentes son los niveles educativos. Porque yo saliendo de un TEC de Monterrey a un TEC regional, sin estudiar, estuve en el top 3 de las personas que llegaron a la universidad, sabía derivar, sabía hacer cosas que la mayoría de mis colegas no sabían. Y los primeros 2 años, creo que mi récord tuve como 12 cienes seguidos en diferentes materias, mecánica, termodinámica, y luego fue que me di cuenta de que no es que yo sea muy listo, el sistema está mal. Y desde ahí aprendí que si eres el más listo en un cuarto, estás en el cuarto equivocado, porque no estás aprendiendo nada. Y yo no era el más listo, así que por eso pedí mi transferencia a Celaya. Y ya estando en Celaya fue otro mundo, o sea, ahí el nivel estaba súper difícil. Y aparte tenía un poco de, no racismo, pero como yo era el único que no había reprobado y la mayoría de los ingenieros mecánicos en el TEC de Celaya dicen, no, pues para ser buen ingeniero mecánico tienes que reprobar. Así que... Esas creencias. Sí, o sea, estaba en mi último semestre, me faltaban 2 materias y mi jefe de carrera me dijo eso. Me dijo, no, ¿cómo es posible que no reprobó ninguna materia? No, ahorita vas a reprobar. Y me reprobó. Un genio, ¿no? Era un genio ese señor, ¿no? Sí, y lo peor de todo es que era paisano, venía de Chiapas. Oye, una interrupción en el tema me interesa cómo es que dices que el sistema es el que no está bien. O sea, ese análisis, de entrada me interesaría preguntarte cómo llegaste a esa conclusión y luego, ¿esos sistemas los has visto en otro lado? No. O sea, la respuesta a tu segunda pregunta, si lo he visto en otro lado, no lo he vuelto a ver porque me he movido en otros ámbitos. Pero la forma en que yo llegué a la conclusión de que el sistema está mal era porque ¿cómo es posible que yo, sin estudiar, yo me iba de fiesta, me iba de pedo, regresaba a las 3 de la mañana, tenía un examen a las 7 de la mañana y sacaba un 100? Hice un par de exámenes con audífonos, escuchando System of a Down, con todo, de mecánica súper difícil, el profesor me está viendo horrible y sacaba 100. ¿Crees que haya tenido que ver a lo mejor con la forma que tú aprendiste a aprender en otro contexto? Tal vez, porque eso puede ser de lo que aprendí de la primaria de la escuela americana, porque te enseñan a aprender de forma analítica y no de forma no memorizada. Crítica, vaya, ¿no? Crítica, sí. Sí, y de forma práctica. Así que la forma en como yo atacaba las cosas era muy, muy diferente. Ahora que lo mencionas, Yamila, eso explicaría mucho. Ahorita me hizo clic. Yo creo que es algo, porque me identifico contigo en el plan de que yo estudié en una escuela privada, en un colegio americano, y no sé si recuerdan la crisis ¿qué era? El año 2003, no era 2000, era el 90 y... ¿Cuándo salí de la 93 creo que salí. Y entonces, pues mis papás no podían pagar, la inflación estaba arriba del... 1992, fue 92 o 93. Sí, y teníamos una inflación en México de más del 100%, la gente perdió sus casas, coches, el banco tenía tantas cosas que no sabía qué hacer con ella. Y entonces, pues yo no tenía el corazón de decirle a mis papás, hey, y teniendo una beca, en la UDLA, en Puebla, para el primer semestre, me dio miedo la presión. Y además te iba a preguntar también,
viniendo de una privada, no te revalidan en una universidad pública. Entonces, pues de entrada pública, y también, o sea, como que eso me ocupaba, porque era totalmente distinto. Y sí que aprendía de otra forma. Y no sé, porque obviamente no tenía comparación, pero creo que esa fue mi conclusión. En ese otro lado, en esa otra escuela, nos enseñaron a, de verdad, a tener otro como acercamiento con las cosas, que aprender a aprender. Y la pregunta es cómo, ¿no? Porque eso no, como que no, claro, cuando uno es niño no recuerda tantas cosas, pero como que tiene uno un cierto approach que es distinto. Por eso es súper importante, o sea, creo que ya hay estudios que los primeros 7, 8 años de vida es donde se registra lo básico, Puede ser. y ya de ahí, claro, cada quien puede modificar, aprender y demás, y también depende de la personalidad de cada persona y de la curiosidad. Pero sí es la educación, y no en el sentido de carrera, sino en el sentido de aprender a aprender. Creo que es algo que hace mucha falta en el sistema educativo mexicano. O sea, siento yo, no puedo decirlo porque llevo más de 20 años fuera, no, 14 años fuera. Pero sí fue mi experiencia. Y para mí fue de ir de la escuela, creo que a ti también te pasó, de ir de la escuela americana a una escuela mexicana, tuve un culture shock. Durísimo. Durísimo. Y también aprendí que en Chiapas había un himno. O sea, los primeros 10 años de mi vida no sabía que había un himno para Chiapas, porque teníamos que cantar el himno americano. Oh, eso está fuerte. Sí, Pledge of Allegiance to the flag of the United States of America, to whom we, bla, bla, bla. Sí. Todavía me acuerdo. Sí, a mí me sorprendió hace poquito, en agosto fuimos de vacaciones y sí, encuentras muchos canadienses y americanos. Eso nunca va a cambiar, creo, en nuestro país. No, pero eso pasa en cada país también. O sea, ve aquí en Alemania, en las zonas fronterizas, bueno, en algunos lados hay mucho francés o austriaco, y lo mismo ves en Italia. O sea, creo que eso no está mal. Siento que al contrario, soy de la idea de que un poco de mezcla está bien, sobre todo culturalmente, porque todos aprendemos. Sí, ayer escuchaba el concepto de que las fronteras quizá en algún momento en el futuro serán obsoletas. Y es que esto de cantar un himno fuera de tu país, a mí se me hace retrógrada porque precisamente está en contra de unirse. O sea, en otro podcast hemos escuchado que cuando tú dices ¡Viva México!, estás diciendo y todos los demás no. Y es un poco fuerte. Entonces, eso es lo que estoy queriendo decir con mi punto. ¿Sabes? No, y yo soy de la idea que el nacionalismo te lleva al racismo o al clasismo. O sea, soy de la idea de que, y me pasó mucho cuando viví en Múnich y fui presidente de la Asociación del Círculo Mexicano de Baviera, que muchos, no, que el grito, que nuestra cultura, y que no sé, y digo, sí, está todo bien, pero hay que verlo de que así como la cultura mexicana no es la mejor del mundo, y también tienes que ver, o sea, no existe una mejor cultura del mundo. No hay ninguna. Y también hay que entender que muchas de las cosas que vienen de nuestra cultura, como el taco, el postor, no viene de México, tiene otros orígenes. Eso de Semana Santa y demás, o sea, viene de España. El idioma ni siquiera es de nosotros, y me da mucho gusto que somos muy orgullosos de ser mexicanos y nos ponemos la camiseta y vamos al mundial y viva México. Pero creo que eso, por otro lado, nos cierra la perspectiva y no nos hace mejores ciudadanos del mundo. Imagínate que un poquito los alemanes, ¿no?, tuvieran así sus discusiones que tienen sobre la selección nacional,
como en nuestros países, que son programas y programas en no sé cuántos canales, y todo eso. No, y se vuelve toda una construcción ahí gigantesca en base al fútbol, basada en el fútbol. Aquí se habla de tanto. Sí, o sea, el fútbol es... Una cosita ahí. Uno más, ¿no? Sí. Greg, a mí me parece súper genial lo que tú llevaste a ese momento de ese cambio tan fuerte, ¿no? Entre esa escuela que llevabas y llegar a otro sistema. ¿Cómo fue que te acompañó esa diversidad que ya habías vivido? Porque tanto diversidad en temas de financieros, como en tema de cultura, como en tema de, eh, ¿sabes?, niveles sociales. ¿Será que eso te ayudó o Siento que, cómo lo ves tú? no sé, siempre fui el pato raro, o sea, porque mi mamá se empeñó a ponerme un nombre muy raro, porque decía, es que eres único y bla, bla, bla. Creo que todas las mamás te lo dicen. Y por eso yo fui el primero de los primos que volvió a tener nombre asiático. O sea, mi nombre completo es Greg Mansing Yegachong. Y Mansing significa, según mi mamá, según el cocinero cantonés que trajeron de Hong Kong, que yo creo que es mentira, le pregunté a mis amigos asiáticos. Manseng, según mi mamá, significa hombre victorioso que va a la guerra. Pero he tratado de confirmar eso y no. Pero así me estaba haciendo Coco Wash mi mamá porque me quería mucho y demás. Y con el nombre en México, en Chiapas, en Tuxtla, llamarse Manseng, o sea, toda mi familia me decía Manseng de niño, hasta que entré a la escuela americana que decía, oye, no, llámeme Greg porque es más fácil. Hasta la fecha no podía ni siquiera pedir pizza en Domino's porque no podían escribir mi nombre, y menos Jäger, o sea, porque le dicen Jaeger. Y siento que fue una serie de factores, no solamente de dónde vengo, del nombre, pero creo que al estar desde muy joven bajo ciertas, no adversidades, porque no me iba mal, pero no encajaba en el perfil, y hasta la fecha no encajo en ninguna caja. Y desde muy joven tuve la oportunidad de aprender que eso está bien. Desde muy joven entendiste que eso era una ventaja, entonces. Entendí que eso es una ventaja porque tengo una perspectiva más amplia, porque viví en una sociedad mexicana con influencia americana, asiática, alemana, en donde me di cuenta de que no existe una verdad absoluta. Y lo único que puedes hacer es ver qué es lo que quieres. La vida es difícil. Mis padres se divorciaron desde que yo tenía igual 7 años, cuando empecé a ir a la escuela. Es la edad promedio cuando se divorcian los padres. Si fuiste el primero. Pero todos esos factores pues, te hacen, te forman carácter. Y yo creo que eso es muy importante, tener carácter, y el carácter te vuelve independiente. Y eso lo traduje a ser independiente desde muy pequeño. ¿Tendrías ahí alguna otra persona en tu círculo familiar que tenga que estar malabareando características como las tuyas? ¿Hay alguien, por ejemplo, tú que acabas de mencionar que esto ha sido para ti una ventaja, ¿no? ¿Has visto a alguien parecido a ti y que digas, y él no lo ve positivo como yo? No, para él no ha sido una ventaja. ¿Qué opinas de eso? ¿O lo has puesto a pensar? Sí y no. Así, desde el punto de vista que sea mezcla china y alemana, solo soy único. Pero del lado alemán-mexicano, tengo muchos conocidos de parte de mi papá, pero eso es un poco raro porque se van más al nazismo de una forma muy absurda que en el caso. Estando en México, ¿no? Estando en México, acá. O sea, cuando la primera vez que vine a Alemania me dijeron, oye, meterse una postal de la swastika, lo deben de meter en todos lados. Y yo, ¿qué? Y ya cuando les expliqué de que no, es que un alemán es puntual, tiene palabra y demás, y mi papá me dijo, no, pues soy mexicano.
cuando en su burbuja de mitad mexicano, mitad alemanes, eran los más alemanes, pero no. Y del otro lado del asiático, todos ven así mucho orgullo en nuestras raíces asiáticas y que comemos con palitos chinos y que los ravioles y el wonton y el chow mein, pero es como muy selectivo, y yo siento que en Chiapas hay muchos clústeres así de alemanes, mexicanos, chinos, mexicanos, así que sí tuve mucho contacto con todas esas personas, pero también me di cuenta que debido a que no porque tengas la parte genética, no tienes la parte, creo que le llaman inteligencia emocional. Y ese es un punto muy importante que siento que cada persona tiene que aprender a desarrollar, porque la vida y el mundo te dicen más veces no que sí. Y es una cuestión de estadística, y tal vez porque a mí la vida me dijo que no muchas veces desde muy pequeño. Tuve que aprender a ser muy resiliente y seguir adelante. Y a pesar de que tengo muchos conocidos que bien tienen la misma raíces, por así decirlo, o han nacido en el mismo ambiente, hay unos que les ha ido muy bien en el contexto mexicano, y hay otros que al contrario se han ido en este sentido, cuando dices que les ha ido bien, ¿cuál es el sentido de bien? O sea, en el parámetro de que cumplieron el sueño mexicano, ¿sabes? Tienen su casa del Infonavit, su coche, que lo pagan con el banco, tienen un trabajo estable. O sea, viven bien, o sea, van una vez al año a la playa, trepan todos al coche y se van, o sea, y hay dentro de mis conocidos muy pocos que ya que viven en Monterrey, que son super jefes, que tienen sus propias empresas, pero eso ya es minoría, porque ya mis contactos en México, o sea, ya no tengo tantos. ¿Ya no tienes tantos, no? No, ya tiene mucho, llevo 14 años aquí y no soy el más social. Ok, ya. Bueno, y ahorita siendo padre, que decíamos, ¿no? Que también eso implica mucho tiempo. Sabes, ¿no? Carlos, tus prioridades cambian. Ahora tus amigos son los papás de tus hijos. Trato de salir de esa burbuja, yo no quiero eso. ¿Sí? Pero sí es verdad, en un tiempo sí lo fueron, y es cansado. Sí. Los veo ojerosos, ¿no? Greg, estábamos para conectar, así como que regresando habías pedido tu cambio de ese tecnológico regional. Sí. ¿Cómo te fue ahí y cómo llegaste al éxito y qué es para ti? Pues llegué a Celaya, otro culture shock. Ahí o sea, también me gustaba escuchar rock en inglés, y allá nada más escuchan pura banda y puras norteño. Fue tampoco encajabas, otra vez no encajaban. No, tampoco encajaban, y en eso tuve una fase donde tuve rastas, pero sin embargo siempre he mostrado mi liderazgo y fui parte de la asociación de ingeniería mecánica. Me tocó representar a la escuela en Lubbock, Texas, en la asociación. Cada año hacen una asociación, y como éramos como 1,200 estudiantes y nomás 2 hablábamos inglés, incluyendo maestros, pues me pedían a mí que hicieran todo el booking, y yo me encargué de todo eso. Y también hice unas traducciones simultáneas de unas conferencias, armé ahí mi primer robot, chiquito, que lo programé en LabVIEW, y me gustó mucho, pero me la pasé mal porque reprobé al último. Dejé la escuela, dije basta, no quiero, por razones personales. Otra vez me peleé con mi mamá y demás. Me fui de mi casa, terminé en Querétaro sin dinero. Estaba durmiendo en un departamento que afortunadamente uno de mis amigos me pudo conseguir, pero en el piso, porque no tenía cama. Comía una vez al día, y tuve que volver a regresar a la escuela, buscar trabajo. Me tardé como 3 años en terminar
la escuela. Y es curioso porque la carrera de ingeniería mecánica la empecé en Tuxtla, estudié en Celaya y me titulé en Querétaro. Todo en cuanto en el sistema de TEC regionales. Después de terminar, en ese entonces estaba ya trabajando para General Electric, antes estaba trabajando para... Espera un tantito, antes de que te vayas a General Electric. O sea, a media carrera o antes de terminarla, estabas pasando por una crisis familiar gruesísima, donde te escucho que estabas ahora sí que en ceros en todos los sentidos. Sí. ¿Qué pasó ahí? Me peleé con mi mamá. Es una historia bastante larga porque así como soy multifacético, mi mamá no cree en la medicina moderna, sino era más bien tuvimos una fase de espiritualistas trinitarios marianos del tercer tiempo, en donde el pastor llegó, me volví labriego y según eso quería que me fuera al Tíbet y salvar el mundo. Y yo tenía 15 años, empezó y así se alargó hasta que estaba estudiando la carrera. Y mi mamá quería que dejara la carrera para que me dedicara a eso. Paréntesis, mi hermano se dedica a eso, o sea, mi hermano se volvió chamán, yo no. Se volvió alfabiotista y te alegra los chakras y te habla con eso de los mayas, que es de tu token, y demás. Yo... Totalmente opuesto a tu tema de ingeniería. Exacto, o sea, mi mamá nunca entendió lo que hacía. Mi papá me daba dinero, o sea, me daba suficiente dinero como para no hacer nada, pero yo decidí estudiar porque sabía que no podía vivir de la finca, y en ese entonces era también... Empezaba la crisis del 94 o algo así, que los cafeticultores también se quedaron sin dinero. Mi papá lleva más de 20 años sin hacer dinero, y ellos tienen como 300 hectáreas. Así que fue que ahí, de que yo tenía una crisis, me fui a la casa y mi mamá me dijo, no, está bien, deja la escuela, vente aquí, te vuelves a esto, vamos a una conferencia. Y en el momento, después de una semana de estar ahí, en ese momento dije, qué pendejo, ¿qué hice? Tengo que regresar a la escuela, porque es lo único que me va a poder sacar adelante, porque desde que tenía 15 años, sabía que yo me quería ir de Tuxtla, me quería ir de México, quería conocer el mundo, quería conocer de dónde vengo, de dónde viene mi abuelo alemán, de dónde viene mi abuelo chino, mis raíces, otros idiomas, así que yo sabía que la única manera en que lo iba a poder hacer era solo, porque mis padres siempre me dijeron que sí, pero nunca me dijeron cuándo, ni cómo. Y así que a los 20 y tantos, pues, faltándome casi 2 semestres para terminar la carrera, o un semestre, 1 y medio, en fin, 3 materias me faltaban. Me fui, y luego me di cuenta, eso fue el error más grande que he hecho en mi vida, porque la única manera en que voy a poder ir del país solo es a través de los estudios, porque es un papelito, es un checklist, y si no tienes el papelito, no vas a salir. Y mi meta a lo largo de mi carrera, a pesar de que me iba de fiesta, porque no cambias la persona, sino cambias el ambiente. Lo que hacía en Tuxtla, también lo hice en Celaya. De hecho, el máximo que hice fue un mes de fiesta entre San Miguelada, ¿qué más hay? El Cervantino, y demás ahí en la región. Para no hacerte la historia larga, mi compa que me acompañó lo corrieron de la escuela. Yo reprobé y yo no. Haz fama y échate a dormir, ¿no? Seguro que te la perdonaron, Greg. Pues, quién sabe, pues me han perdonado mucho. He tenido mucha suerte en ese aspecto, porque siempre he puesto el sistema al límite en todos los aspectos. Y ahí fue que yo, teniendo esa meta clara desde que era adolescente, siempre traté de que, a pesar de que me iba de fiesta, a pesar de que hacía esto o el otro, que mi promedio se quedara arriba del 85. Y lo logré, muy, muy difícil. Y por eso es que regresé a estudiar, regresé a buscar trabajo. Nuevamente me volví independiente, no le hablé a mi mamá por 5 años. Y fue una de las cosas más
me han marcado porque ahorita, si algo me va mal dentro del contexto Alemania, siempre regreso a ese punto y digo, pero tengo dónde quedarme, tengo comida, y no estoy solo, tengo a mi familia. Así que eso me marcó mucho como persona y creo que no se lo deseo a nadie porque es muy, muy difícil, pero son ese tipo de situaciones que te forman carácter y te dice, puedo, y si puedo con eso, puedo con todo lo demás. Y por eso regreso a tu pregunta de qué es para ti el éxito. O sea, yo personalmente no me considero exitoso. Yo simplemente he hecho lo que he querido, cuando he querido. O sea, eso de lo que he querido ha cambiado mucho a lo largo de mi vida y eso se ve reflejado mucho en mi currículum. Cosa que me hace... es un poco complicado venderme en el contexto alemán porque no soy especialista, soy un generalista. Y siempre he tenido una visión más amplia, pero eso viene desde mis raíces. Soy multiculti y yo creo que el éxito es muy personal. O sea, y el éxito cambia a lo largo de tus fases de vida. O sea, yo me acuerdo que cuando era pequeño, para mí lo que me creaba me emocionaba mucho era leer libros y para mí yo era feliz estando en el jardín leyendo libros o con mi machete cortando los árboles, pues, porque también vivía en una casa, ahí teníamos gallinas, patos, perros, era un mangal, así que tenemos 5 árboles de mangos, un árbol de tamarindo, papaya, limón, naranja, o sea, prácticamente, y mis vecinos hacían pan, así con horno, así, normal, de leña. Como uno se imagina el paraíso, ¿no? Sí, y veme aquí en el gélido Hamburgo, donde no sale el sol, y el verano tarda como 5 días. Todavía no llega, sí. Sí, o sea, aquí en Hamburgo menos. Se tarda un poco. Pero cuando era pequeño, mi éxito era así de que me quiero comer un mango con chile, así que iba con la resortera, le tiraba el mango, lo bajaba, iba por un limón, y iba a la planta de chile, lo cortaba, nada más iba por sal y me preparaba mi sal con limón, a tal grado que me enfermaba por comer tanto mango y luego tuve mi fase donde tampoco comí mango como por 3 años porque comí demasiado mango. Y eso va cambiando. Cuando era adolescente, mi meta era de ser exitoso, es ir a todos los antros de la ciudad, pero como tenía cara de bebé, no me dejaban entrar, así que me metía al que se llama conductor designado, del cual la Cuauhtémoc Moctezuma, y así pude conocer a todos los de seguridad de todos los antros, así que ya después ya podía entrar a cualquiera. Hasta estrategia montada para entrar a todos los antros. Sí. Increíble. Y ahí también aprendí a salirme de mi zona de confort, porque yo era un introvertido, no hablaba, no hacía nada, pero me tocó ir a estaciones de radio, a televisión. Una vez tuve que moderar un evento masivo con 200 personas en uno de los parques como conductor designado y ya no sabía lo que estaba haciendo. Pero he aprendido que el miedo no se va, nunca se va, pero tienes que, nada más lo tienes que hacer. Y ya, o sea, no, el miedo es psicológico, tú te pones los límites. Nadie te está diciendo, ay, ¿y qué va a decir tu tía Juanita? Eso no importa. La tía Juanita puede decir misa, pero ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y si tienes el valor de hacer cosas que están fuera de tu área de confort, vas a terminar conociéndote a ti mejor y vas a conocer cuáles son tus límites. Y eventualmente te vas a dar cuenta que no hay límites. Y por eso estuve siempre en la posibilidad de poder hacer lo que he querido, cuando he querido, por más mamón que suene,
y sin tener dinero. O sea, nunca he tenido un centavo, no. Vengo de la escuela de mi papá que decía, el dinero se hizo para gastar. Y que, o sea, qué genial o sea, desde de esa crisis que saliste y después de que has definido para ti lo que es éxito, ¿qué crees que ha sido en tu vida? O sea, a lo mejor dos estaciones que dices, estas son las que me han gustado más de mi vida. Al principio dijiste, cuando estábamos hablando de ser papá, que es algo padrísimo. ¿La contarías dentro de esas dos? Y si no, ¿cuáles son las que consideras, wow, esto lo logré? Siento que cada persona, creo que cada quien desde que somos adolescentes tenemos como un sueño. Y yo creo que ser papá es el sueño que no sabía que quería. Así que por ese lado creo que no lo puedo contar. Pero hablando de mi mayor logro, mi mayor sueño, lo que más me ha costado fue definitivamente salirme de México. Que para mí fue uno de mis sueños desde que era joven, era conocer el mundo, viajar, aprender otros idiomas, aparte del inglés. Y eso lo logré a los 30 años. Y que fue cuando en el 2010, después de trabajar para General Electric, que me decidí complicarme la vida y conseguí una beca para estudiar en el TU Haha, Technische Universität Hamburg, para estudiar una maestría en mecatrónica y un MBA. Y porque esa era la única beca que me pagaban aquí, porque el CONACYT, o sea, yo llevaba 2-3 años aplicando, me aceptaban en las universidades porque tenía el promedio, pero no me daban la beca del CONACYT porque estaba muy viejo. Porque yo tenía como 28, 29 cuando estaba aplicando en ese entonces, porque me tardé 3 años en terminar la universidad y lo tuve que hacer. Con todo ese conflicto, ¿no? Sí. Así que eso para mí fue una de las partes más importantes. Y creo que otro de los puntos críticos, o no críticos, otro de los puntos que me ha gustado fue mi vida en mi fase de Querétaro, porque fue la primera vez que tuve la oportunidad de conocer México, porque ya trabajaba y yo sabía que eventualmente me iba a ir, y yo sé que cuando me iba a ir me iba a volver embajador de mi país, y cómo iba a poder ser yo embajador de un país que no conozco. Así que me dediqué esos 4 o 5 años que estaba en Querétaro, ya una vez que estaba más o menos estable, en conocer un poco de México. No conocí todo, conocí 3/4 partes. Greg, explícame por favor esa paradoja. Tú te querías ir de México, pero luego querías conocer México porque querías ser embajador de tu país. ¿Cómo? No, o sea, yo no quería ser embajador, pero yo sabía que en el momento en que me iba a ir, no iba a regresar. O sea, yo iba con un boleto de avión one way, punto. Así que y eso me lo dijo mi primer jefe, que fue como mi mentor en una pequeña empresa que se llama Formas del Hambre. Paréntesis, él viene de origen autóctono de San Luis Potosí, y él hizo su propia empresa, empezó a trabajar desde los 11 y le da de trabajo a 11 de sus 13 hermanos. Don Lucio, cuando le dije que me quería ir, me dijo, pero ¿por qué te quieres ir si no conoces México? Y ahí fue donde me hizo clic. Y dije, cierto, tengo que conocer México. Y en ese entonces, mientras trabajaba en Querétaro, para General Electric, los fines de semana era guía de turistas en Ciudad Valles, en la Huasteca Potosina, en el círculo de Cascadas. También tuve la oportunidad de conocer un poco de Veracruz. Estuve por conductor asignado en Monterrey. Me subí por primera vez en el metro, me di cuenta que soy un provinciano, que no estoy listo para el mundo, como buen tuxteco, y me sirvió mucho para darme cuenta que también los tacos del pastor no son los mismos en todos lados, las gorditas tienen diferentes salsas, y que todo está rico, o sea, todo está bien.
y era como una preparación, y no solamente eso, sino tuve muy buenos amigos, tuve la oportunidad de también estar en el... eh, en la zona de los cuando se estaban iniciando los festivales de música electrónica en Querétaro, de que los fines de semana también nos íbamos a dormir temprano para levantarnos tarde para ir toda la noche, de 2-3 días a bailar. Y también aprendí a andar en moto, nos íbamos por la Sierra Gorda, a ir por las curvas, empecé a ir a más conciertos, fui a ver a Metallica, a Tiesto, en el Foro Sol. Fue una de las épocas muy divertidas, y tuve muy buenos compañeros y parejas que me enseñaron mucho. Y ahí fue que sabía que había cumplido el sueño mexicano, y fue cuando dije, basta, ahora me tengo que ir. Ahora que ya tuviste que irte México, para regresar y conocer México, lograr ese sueño mexicano y volverte a ir. Para poderme irme tranquilo de decirme voy a ir, porque siento que una vez que te vas y regresas ya no ves las cosas con los mismos ojos. Y estoy muy agradecido por tener esa opción. Por eso diría que para mí los dos puntos más así de que, si regresamos a la película de Will Smith, This is Happiness, sería mi época en los 5 años que viví en Querétaro y los 5 años después estudiando aquí en Hamburgo, donde he estudiado de lunes a viernes, entre semana, maestría en mecatrónica, fin de semana MBA y en vacaciones alemán. Y así fueron mis primeros 2 años. Pero también era play hard, party hard. Así también fui presidente y speaker de la escuela. Me volví capitán del equipo de fútbol. Que yo en Querétaro aprendí a jugar fútbol porque el coach llevaba cerveza. Y me tardé 2 años en entender cómo funciona fuera del lugar. Porque él nada más decía, tú corre, porque es lo único que podía hacer, pero no sabía hacer nada realmente. Y nada más me ponía en los últimos 5 minutos para que sudara. Y el hecho de saber que después este tipo de pequeñas cosas me sirvieron para ser capitán en el Cúpter Privaten en Berlín, representando a la escuela, y que una de las chicas, o sea, teníamos 3 equipos y uno era femenil, que una de las chicas de nuestro equipo femenil ganó el premio de mejor jugadora de fútbol. Fue bastante interesante. No sé, conocí gente muy interesante y me ha llevado, creo, a estar en el punto donde estoy hoy. Sí, la verdad es que es todo muy interesante. Y ahora pues viene la parte ahí que también nos tiene reunidos, aparte de conocerte mejor. ¿Dónde está ese tema de sustentabilidad en tu realidad de hoy, en todos estos caminos que has tomado? ¿Cómo ves la sustentabilidad? ¿Cómo ves el tema aquí viviendo en Alemania, después comparándolo con las raíces que más te llaman? Porque entiendo que no puedes estar o en China o en Alemania o en México, sino que tienes que tomar un camino. Y pues realmente la sustentabilidad en Alemania aquí es punta de lanza cuando comparamos con las otras 2 culturas, ¿no? La china y la mexicana. ¿Cómo lo ves ese tema? Sustentabilidad es una palabra que lamentablemente en los últimos años globalmente se ha estado mal vendiendo. Hay mucho greenwashing allá afuera porque hay mucha gente que no lo entiende, y más que nada lo dicen como parte de un pitch. Y yo creo que lo que hace falta, y no solamente en Alemania, en China o en Timbuktu o en Sudamérica, es un poco más de awareness. ¿Qué significa realmente ser sustentable? Y para mí, debido a mi experiencia, a haber crecido y nacido, que me crié en una finca de café, tuve la oportunidad que cuando salía en la mañana de la cabaña veía la neblina abajo,
y veía cómo subía y escuchaba los pájaros y escuchaba los jaguares en la noche. Y no teníamos electricidad ni nada por el estilo, ni baño. Y me ayudó a aprender de que cómo un sistema tan complejo vive tan bien en equilibrio. Y para mí eso es sustentabilidad, es ser sustentable. O sea, hay muchas otras frases que se utiliza como el cradle to cradle, y eso se ha traducido a otros KPIs como CO2 footprint, que a final de cuentas todo es parte de lo mismo. Es tratar de que eso que tú haces, que sea que el desecho que tú creas, que se pueda usar para otro proceso. Y eso fue, después de trabajar 5 años en Múnich, tuve mi middle age crisis, así que no me podía comprar un Ferrari, me compré una patineta. Y como viendo de dónde vengo, de mi mamá con las gallinas y demás, me hablaba de sistemas aquapónicos, hice mi propio sistema aquapónico en mi sala. Lo controlo con mi celular porque puedo, y creo en Chile, porque el chile aquí no pica, y tengo mis peces y demás. Y ya de ahí me mudé a Hamburgo y quería algo nuevo y empecé a trabajar en una empresa de vertical farming como team lead del equipo de mecatrónicas. Muy, muy interesante, pero había mucho greenwashing. Tenemos una planta de producción en Kuwait que era corrida con diésel, porque el diésel en Kuwait es más barato que el agua, y nunca se estuvo hablando de cómo hacemos esto más sustentable, estando en un país con mucho sol, por ejemplo. Ni siquiera estaba en disposición porque el business model, el business plan no lo hace redituable. Así que traté de volverme independiente y traté de implementar mi versión de lo que es sustentabilidad. En esa fase, en mi segundo middle age crisis, fue que tuve contacto con gente del Handelskammer, que es la Cámara de Comercio de Hamburgo, que tiene un clúster de innovación, y me contrataron para crear un hyperlocal food hub que utilice novel food technologies. Se preguntará, chingar, eso es pinche mouthful, eso es una frase muy, muy larga y demás. Así que no había nada. Yo tuve que entrevistar muchos expertos en varios temas, desde profesores de la Universidad de Arizona, expertos en Singapur, expertos de Holanda en vertical farming, mi propio network, para ver qué realmente se puede hacer en versión de sustentabilidad. De ahí salió lo que se llama el Future Food Campus, que es precisamente esto. Es mi interpretación de la naturaleza, y no digo que estoy simulando la naturaleza, sino la estoy emulando. Eso quiere decir que estoy utilizando los principios básicos que utiliza la naturaleza, como la descomposición del nitrógeno, el ciclo de la lluvia, que todo tiene un ciclo y todo lo que sale lo utiliza algún otro organismo. Y el Future Food Campus es una iniciativa que utiliza tres tecnologías principalmente, que es el vertical farming, que es más que nada, a ver, igual y puedo mostrar mi screen, y igual sí, claro. Eso les va a ayudar encantados de verlo. Lo tienes que ir describiendo, porque los que nos escuchan a lo mejor no lo van a poder ver, dependiendo si ven el video. Mostrando aquí, ¿pueden verlo? Sí, se ve. Sí. Se ve. Bueno, esto es básicamente lo que le llamamos Next Generation Regeneration. Así que tenemos lo que son las tres tecnologías principales: Vertical Farming, Precision Fermentation y bioreactores. Esto se lo tienen que imaginar, fue inspirado en una casa garage, ¿cómo se llama? Un park house, donde tienes diferentes niveles, cada nivel tiene una tecnología. Tenemos lo que es el Farmers Market y Eatery en la parte de abajo para
más que nada para ventas. Tenemos lo que es el segundo piso, que tiene Precision Fermentation y Bioreactors. Se preguntarán qué chingados es eso. El Precision Fermentation te ayuda a crear queso, que no es queso, pero sí es queso. Y el Cultivated Meat, que es como el Bioreactor, te hace hacer carne, que no es carne, pero sí es carne. Ahorita entro más en detalle en eso. Vertical farming es lo que se llaman los sistemas hidropónicos. Puestos uno arriba del otro para ahorrar espacio. Y arriba tienes como un aquaponic dome, que era más que nada para tener un lugar social un poco inspirado en lo que eran las chinampas en México. Y todo esto, como ven, todas las líneas están conectadas unos con otros. Y se lo tienen que imaginar como que cada una de estas cajitas es un black box. Y cada uno tiene una entrada y tiene una salida. Pongamos, por ejemplo, tal vez para que se tenga una idea un poco más general de lo que podría pasar. Si tenemos una parte del market o un lugar donde se come, hay waste orgánico. Eso se puede componer, hacer una composta, y de ahí puede salir los nutrientes líquidos, pero también puede salir el composta, que al final se puede transformar en biogás, pero no solamente en eso, sino también en electricidad y en calor. Y eso te ayudaría a correr el hub, porque todo tiene que estar, lo tienes que ver todo dentro de un mismo sistema para que sea realmente sustentable. Lo mismo aplica para el agua, y uno de los factores más importantes, como dije, es el calor. Y uno del dato muy, muy interesante es que todo el hardware que se utiliza para Precision Fermentation y Cultivated Meat es el mismo hardware que se utiliza para hacer tu cerveza. Y es una tecnología que funciona desde hace desde 1950. No es rocket science. Y lo único que hice aquí es mezclar todo junto para que pueda ser sustentable. Y esta es más o menos lo que se produciría. Estamos hablando de aproximadamente, no sé, como 300 kilos de comida al día de diferentes productos. Y yo creo que y eso es como un sketch de más o menos cómo se vería el primer piso y el segundo piso de un mini proyecto. También les traje, si quieren, como uno de los lessons learned que aprendí es que todo está muy bonito y demás, pero como la parte de mi MBA y de business, hice lo que es el CAPEX, OPEX, resultó que nada más se necesitan como 250 millones para hacerlo y como 1 millón de euros para correrlo al día. Pero tecnológicamente hablando, es posible. Y eso es lo mismo como con vertical farming. O sea, tú podrás hacer vertical farming sustentable, solo no es un negocio. O sea, el problema no es la tecnología, sino es el profitability, ¿no? Económico que te limita. Y bajo este argumento me vi en la necesidad de crear un virtual reality dome del Future Food Campus. Ahorita se los muestro y ahí tal vez les platico un poco más de cómo funciona. Y que es duro, ¿no? Para la discusión, básicamente, yo lo que pienso en este momento cuando estás diciendo de quizá que todo está ahí, pero que cuesta dinero, es que al final, en muchos aspectos, en este presente que parece futuro, en el que vivimos, pues al final a todo el mundo le interesa que haya rentabilidad. Y creo que se nos olvida siempre poner el beneficio ecológico y para nuestra humanidad que existe, ¿no? Lo que menos debería importarnos es cuánto cuesta, ¿no? Sino echarlo a andar, cueste lo que cueste, por el beneficio de nosotros como humanidad, ¿no? Y bueno, es ahí que es duro. Es un punto muy importante, porque ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Qué es lo que queremos hacer?
En este video les estoy mostrando cómo cada uno de los pisos, desde el eatery, este es el segundo piso donde están los precision fermentation, y el siguiente va a tener el cultivated meat. Ya estamos, ajá. Sí, si quieres describirlo un poquito, ¿qué estamos viendo para los que estén en el podcast? Ahorita están viendo el segundo piso, ¿se acuerdan del diagrama? Sí, sí, está claro, pero en el segundo piso estamos viendo, digamos, como un render en 3D, ¿no? Se hace el queso, que no es queso, y aquí es donde se hace la carne, que no es carne, por así decirlo. Todo está semi-automatizado, y si se ven, hay mucha ingeniería que pasa ahí. Esto, debo decir, disclosure, esto es solamente un sketch, es nada más con fines para motivar a esas personas que toman esas decisiones, que no tienen el conocimiento técnico para lograrlo. Ahorita estamos viendo la parte de vertical farming, y están viendo cómo cada uno de los pisos se está desarrollando, o sea, está dentro, es parte de un hub, y lo que se tiene que imaginar es como un ecosistema, como tipo un valle, por así decirlo. Al final tienes, la parte social es muy importante, así que aquí se tiene la parte del aquapónico, pero también donde la gente puede venir aquí a chill y aprender sobre nuevas tecnologías, dejar de tener miedo de que, si mi ensalada viene de una hidroponía, ¿es realmente bio? Si realmente la mayoría de las personas entendieran cómo funcionan el micro y los macros, la célula, no se estarían preguntando esto, porque es una pregunta realmente estúpida. Al final las plantas son plantas. Y yo no veo que te estés quejando de dónde viene mi vitamina C, que me tomo para que no me enferme. Y eso utiliza nuevamente otra tecnología que es todavía un poco más complicado que cultivated meat y precision fermentation. Por eso nos dimos cuenta a lo largo del proyecto qué tan importante es la parte de entertainment y de incluir a las personas con pocos conocimientos ahí. Y esto es nada más un preview, esto es del juego que hice del Cultivated Meat. Y no sé si alcanzan a escuchar en el fondo es una canción que hizo la Project Lighter de Future Food Campus. Bueno, ya se acabó. No se escucha desgraciadamente la música, bueno, pero esto estaría pensado entonces, al llamarse campus, podríamos esperar, digamos, como si se pudiera lograr, así lo hablamos así utópicamente, sería como una especie de comedor para un instituto. ¿Tú dónde lo ves? Eso está pensado para diferentes ciudades, porque cada ciudad tiene diferentes necesidades, y esa es la ventaja de ese tipo de conceptos, se adaptan. O sea, la gente de Alemania no quiere comer pak choi, pero en Singapur sí. Y eso lo puedes hacer. Y, por ejemplo, no sé, en Alemania la gente quiere su salchicha, pero en Francia tal vez no. Y el tipo de queso que puedes producir es también muy diferente. También tienes que tomar en cuenta, como en la naturaleza, que hay diferentes climas, hay diferentes temperaturas, también hay diferentes fuentes de energía renovables. Tal vez no necesitas generar electricidad a través de los desechos biológicos. El concepto de Future Food Campus está pensado que no solamente utiliza la comida que se está saliendo ahí, sino también los desechos de los puercos. Claro. Pero para que todo eso funcione, estamos pensando en masas muy grandes. Se necesitan como 1000 kilos al día de caca de puerco para que esto pueda correr de forma sustentable. Pero puede funcionar y se produce. Y eso es lo interesante. Y sin embargo, esto está pensado para que se utilice como Lighthouse Project. Por eso se está trabajando junto con el Kismet Institute, que es de la parte norte de Europea, Noruega, Finlandia, Dinamarca. Se están entrando en cooperación para hablar con ellos. El 15 de abril en el Handelskammer se va a presentar lo que es el business plan de esta iniciativa.
Y eso son cosas que se va tomando en cuenta, pero también hay otra parte que es sumamente crítica, que son la regulación. En Europa no se permite producir ni cultivar ni precision fermentation para consumo humano, mientras que en Estados Unidos y en Singapur sí. Es que debo ponerse de acuerdo. Exacto, y no es que esto no funcione, o sea, eso funcionaría, pero hay regulaciones que te impiden poder hacer eso. Y tanto es así que tuve la oportunidad de trabajar con el Dean para poder desarrollar lo que son las bases y fundamentos de lo que se le llama Smart Urban Farming, que no solamente considera el Urban Farming tal cual, sino también Precision Fermentation and Cultivated Meat, porque son tecnologías que se tienen que utilizar, porque tienes que recordar que con un día que llueve de más, con un día que baje 1 grado o suba 1 grado, pierdes toda tu cosecha, pierdes todo tu ganado, o sea, puede pasar todo, y ahorita con el cambio climático se está empeorando. Y ya de ahí hay otros tipos de problemas que tampoco no somos conscientes, que no somos sustentables, como estamos utilizando Facebook, estamos utilizando Instagram, estamos utilizando YouTube. ¿Y dónde corre todo eso? En servidores. ¿Y de dónde viene? O sea, casi el 3% de toda la energía generada en el mundo se va a data warehouses. Y todos estos necesitan mucha energía para enfriarlo, para mantenerlo todo, y todo ese calor se expulsa simplemente al ambiente. Por eso también cuando me hice independiente, creé otro concepto que se llama un strawberry, se llama Cyber Farms, no sé si quieran verlo. Eso utiliza el calor de los servidores para hacer fresas. Claro, o sea, tú tienes toda la libertad aquí. Esta es una plataforma que sirve para que tú muestres el día de hoy lo que tú quieras. Y decíamos, y además el objetivo es... sí, perdóname, Carlitos. No, te interrumpí. No, que quería comentar que los que nos escuchan no lo pueden ver, pero lo vamos a poner, si es que hay un link en las notas, porque está súper interesante. Bueno, sí, exacto. Esto se llama, es mi concepto de future food. Ahora sí escuchamos la música. Sí, el soundtrack fue creado por un amigo mexa con su amigo haciendo batacas y guitarra en un domingo por la tarde. Se llama Cyber Farms porque quería irme del greenwashing, y este es un concepto que es semi-automatizado. La gente estuvo utilizando realidad virtual y augmented reality para controlar cada uno de los procesos. En vertical farming hay diferentes procesos. Esa es la parte donde crecen las semillas. Ahí seleccionan las semillas. Aquí es donde propagation, donde pones las semillas en cada una de las partes, lo pones en un lugar húmedo y oscuro, y estás controlando lo que es la humedad relativa, la cantidad de CO2, y luego van a diferentes fases, y estás contestando todo manejándose con los robots. Porque soy de la idea de que los robots de inteligencia artificial, todas estas nuevas tecnologías que tenemos a nuestra disposición, están ahí para ayudarnos. Y se puede hacer, y ahí pueden ver cómo van creciendo. Y una de las ventajas de tener en un Controlled Environment Agriculture, que es como se llama, es que puedes controlar cada uno de los parámetros, desde la cantidad de magnesio, fosfato y demás que tienen, hasta... y eso se traduce en que necesitas menos tiempo de cosecha que en la forma tradicional, y pues crecer todo el año. La desventaja, y es una desventaja muy grande, es que necesitas mucha energía, porque una cosa es tener un LED en tu casa, en tu sistema acuapónico personal, o en tu... pero otra cosa es tener 1000 lámparas LED al mismo tiempo, y ahí tienes que generar mucho calor y lo tienes que enfriar, y eso son cosas que no te dicen. Por eso es muy importante tu fuente
energía. Nuevamente regreso, tienes que verlo como un black box, tu input y tu output tiene que estar linkeado de tal forma que se vuelva sustentable, pero para que se vuelva sustentable tienes que ver el big picture. Por eso un hub, y no solamente lo ves desde un punto de vista, es como monocropping, solo que con tecnologías para la alimentación de crear alimentos de forma hiperlocales para nuevamente reducir el footprint. Una pregunta, ahí sería, por ejemplo, con la idea que habías linkeado antes de presentar este segundo video, de aprovechar el calor que se genera en los servidores de grandes consumidores, Exacto. Google y tal. ¿Existe una tecnología que recupere el calor para convertirlo en energía eléctrica? Sí, se llaman heat pumps. Eso que ahorita está poniendo el gobierno alemán para todos lados. Uh-huh. Sí. Lo único que hace, o sea, normalmente todo este calor, o sea, como tienes un sistema HVAC, que te controla la humedad, la temperatura, que es más, no es más que nada que tu aire acondicionado. Y si te das cuenta, bajo el principio de termodinámica básica, para que puedas eliminar calor, o para poder crear frío, quitar calor, tienes que generar calor con ciertos líquidos que tienen ciertas propiedades. Correcto. Como dije al principio, ese calor normalmente nomás arroja al ambiente. Aire, a la atmósfera. Sí. Y eso, en lugar de tirarlo al aire, lo podrían recuperar. Ahí en Erlangen, no, ¿dónde está? Estoy en contacto con una empresa en Alemania que está desarrollando un nuevo data centers, en donde estamos pensando, les creé un concepto para ellos, para utilizar el calor. Obviamente no puedes utilizar todo el calor para la parte del harvesting, no del harvesting, donde están creciendo las plantas del propagation, pero sí, sí lo puedes hacer en la parte donde las semillas están creciendo, donde necesitas un poco de calorcito. Y el chiste no es, obvio, no vas a poder recuperar el 100% del calor, pero en lugar de tirarlo, lo estás aprovechando. Y si lo ves desde un punto, matemáticamente hablando, desde un punto de vista más grande, ya no es un waste, ya es un input. Y obvio, estás generando otro tipo de waste, otro tipo de input, y por eso es que en el Future Food Campus traté de conectarlo junto todo, y se puede. O sea, llegar a un zero waste, ¿no? A un zero waste. Puedes hacer hasta negativo, o sea, puedes hasta hacer, ¿cómo se llama? Sí, negativo, ¿no? O sea, de que todavía menos, pero nuevamente, o sea, siento que el carbon footprint es un KPI que está un poco sobrevalorado, porque no solamente se trata de CO2, nadie habla de los nitratos, NOx, que es súper dañino también, y así como también tienes muchos los fertilizantes, eso también no te puedes deshacer de ellos, pero afortunadamente cuando utilizas una fuente biológica de subliminación, que es que utilizan el biowaste y lo puedes convertir en diferentes heat stream, water stream y demás. Puedes también crear lo que es el nutrient stream. Claro, no al 100%, pero no se trata de obtener el 100%, porque como en la naturaleza no existe el 100%, pero se puede adaptar y se puede lograr de forma, por eso, no natural. Por eso le digo, no estamos simulando la naturaleza, le estamos emulando. Como cuando tienes tu emulador de juegos en línea, como el Steam, por así decirlo. Bueno, ahí sí no te puedo ayudar mucho porque no conozco mucho de videojuegos, desgraciadamente. Pero sí entiendo que lo que estás emulando, y es muy interesante que haya esfuerzos en esa dirección. Son esfuerzos, básicamente, pues haré la palabra titánicos, ¿no? Por el nivel de inversión, el nivel de conocimientos, el nivel de querer hacerlo, que necesitas compromiso, ¿no? De la gente y todo esto, gente bien preparada, que pues es donde también nos estamos, tenemos una gran
paradoja en el mundo con tanta información y tanta gente dispuesta a querer hacer algo, pero al final hay una falta, hay un link que nos falta para realmente a veces llevar a cabo los proyectos, al menos yo hablando con una perspectiva más de proyectos públicos para el tratamiento del agua, que es lo que yo me dedico. Ahí ves que está la tecnología, que está la necesidad, que están los focos rojos del nivel de salud, ¿no? Con la gente enfermándose por tantas cosas, y sin embargo no ocurre, ¿no? Entonces ahora que estamos viendo la agricultura y ese tipo de cosas, es un challenge que, como dijiste muy bien, con el cambio climático se van a mover las geografías muy fuerte, hablando, por ejemplo, de producción de aceite, de girasol, de olivo, las uvas, el vino, el pan, el trigo. Vimos lo que pasó cuando fue atacado Ucrania, ¿no? El desabasto en los granos a nivel mundial. Y tienes que reaccionar en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, sí, el challenge es gigante. Esperemos, yo soy también un positivo. Yo me quedo siempre con las ganas de que todo va a salir mejor, pero es difícil, es difícil. Es difícil, y de lo que he aprendido es que las cosas buenas toman tiempo. Y ahorita estamos en un cambio. Regreso un poco a mis raíces culturales. Los mayas decían que en el 2012 se va a acabar el mundo, pero lo que no sabían es que se va a acabar el mundo como es, como lo vivíamos. Y ahorita estamos en este cambio. Ellos decían que se va a cambiar a un mundo más femenino y no tan masculino, en donde va a haber más esta awareness de dónde vivimos, de dónde venimos, a dónde queremos ir. Y siento que nos encontramos, vivimos, tenemos la fortuna de vivir exactamente en esta época, en donde también a través de las circunstancias como el COVID, creo que nos estamos volviendo un poco más conscientes. Lamentablemente también vivimos en una época donde la generación que toma las decisiones están un poco fuera de la realidad. Y la otra ventaja es que ya pronto se van a jubilar. O sea, van a empezar, o sea, ya, no te preocupes, Carlos, eventualmente nos va a tocar a nosotros tomar estas decisiones. Sí. No va a ser mañana, solo espero que no sea demasiado tarde, porque si es demasiado tarde, no sé, pero yo sé que se puede. Así como yo, hay muchas personas que quieren, hay mucha gente que está motivada, hay mucha, no solamente mexicanos, pero personas en todo el mundo, y que todos saben cuáles son los challenges, y todo el mundo está tratando de poner su granito de arena. Creo que eventualmente va a pasar. Yo, siendo el unicornio que soy, siento que debido a donde vengo, uno de mis amigos me decía que soy una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Me siento con la responsabilidad social de poder hacer algo, porque me he dado cuenta que no todas las personas tienen la posibilidad de saber lo que yo sé. No todo el mundo ha tenido las experiencias que yo he tenido. Pero me doy cuenta que esas experiencias, ese conocimiento que tengo, lo quiero usar para algo positivo. Y esto es lo que se me ocurrió. Muy bien, no, está súper bien. Sí, es algo que va a tener seguramente muy pronto su utilidad por las circunstancias que tenemos y que vivimos. Somos testigos de eso. Y el mejor de los éxitos, aquí estamos precisamente exponiendo quiénes somos, qué hacemos, para en un momento dado poder voltear y decir, mira, aquí estaba yo hace estos años, ¿no? Hace tantos años X, los que hayan pasado cuando vuelvas a este podcast de Ventaja Sustentable. No sé, yo creo que es momento de pasar a esa amada sección donde solo te ponemos palabras que parecen random, pero que vienen muy de tu propia reflexión y de tu propia experiencia, y con la cual te vamos a confrontar en el Susténtame Esta. En la querida sección de Susténtame Esta. Bueno.
Sí se le ocurrió el nombre, Y está, que está nos muy está, bueno. El él nombre. nos está confrontando porque está súper difícil ahora sí que escoger qué términos, no es fácil, nos hemos ido dando cuenta que no está nada fácil esta sustentame de reto que nos hemos puesto. Sí, Y yo totalmente. sigo, sí, la verdad es que está súper difícil y sigo yo así como que todo este tiempo que hemos platicado contigo, me acuerdo también del Prep Talk, eh, con la piel chinita permanentemente. Así Sí, que, sí, sí. o sea, Grandes retos y también experiencias. Muy interesante. sí, Una vida muy, muy muy sui retador. generis, muy, Ujú. lógicamente una hermosa vida y que tienes que después ya reflejarla con tus hijos. También te deseo yo lo mejor. Va a ser muy Gracias. bonito eso. Ya te verás tú mismo ahí, te harás tantas preguntas, será muy bonito. Yo tengo abierto ¿Quieres el Drive. empezar? Yo tengo abierto el Drive. Si quieres, Sí, empiezo. Y incluí actualízalo. una o dos cositas, no sé si ya te salgan también a ti, pero Ah, yo aquí las que tengo, a vayas ver, poniendo, si las vas refresh. poniendo, a lo mejor también me salen a mí. Vuelvo ahorita A ver, al archivo, y le das refresh. le doy Estamos refresh. aquí en paralelo Sí, trabajando el archivo. muy bien. ¿Dónde creen que está eso? Eso también es un servidor en algún lado de Alemania. Sí, Según yo están en Eso suele Bélgica, signar un ¿no? poco Los de espero que Google. solamente sea Ajá. Alemania, pero puede Seguro ser en que Alemania, esté sí. Sí, pero Sí. eso no lo hace No, mejor. no es seguro. No, 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 nada. no. No, no, no. Yo digo Eso que Alemania es ok, pero eh, sí, está por todos lados. sí. Sí, sí, ese es otro tema para otro segundo podcast. Sería muy Mira, bueno hablar de esos temas. yo Es que aquí no nos dio estoy. tiempo, es que estamos fascinados con tanta información. Yo lo sé, traté de ponerlo así, podemos hacer un deep dive en cualquiera una de las cosas. Soy muy viejo, o sea, pues que he hecho tantas cosas No, Greg, eres que súper joven, me da mucho cálmate, gusto poder cálmate. compartir lo que he hecho, lo que porque siento que este tipo de podcast puede servir para motivar a otra Ujú. gente y saber que hay opciones. Gracias a ti, Greg. Gracias a ti. Y a ver qué pasa. Uno nunca sabe. Totalmente de acuerdo. Y esa es la idea de hacerlo, que tú también motives a la gente, hablando de ese libro que decías que tienes por ahí el gusanito, ¿no? En la cabeza de pensar en hacer un libro de tus historias y de tus experiencias. Esto es una herramienta más que yo creo que es la idea, motivar a los jóvenes, a esos jóvenes que necesita toda industria y todo país para seguir siendo Pues me adelante, tienes que ¿no? conseguir un ghostwriter porque yo soy malísimo para la gramática. O sea, me gradué un año tarde de la prepa por reprobar español 1 y 2 como 3 veces. Y era muy penoso porque cuando fui presidente del Círculo Mexicano de Baviera, mi novia, ahora esposa, en ese entonces tenía que checar mis correos. Ella alemana, hablaba Mm. mejor, tiene mejor gramática en español que yo. Y me decían, Greg, o sea, hasta mi vicepresidente y mi tesoro decía, Greg, estás inventando palabras otra vez. Sí, bueno, es la capacidad que tienes por hablar los idiomas que hablas, ¿no? Debe ser también Sí, ahí Ujú. una combinación de eso. Bueno, empecemos con Empezamos porque el primer concepto. Lo único que tienes que sacar, Greg, en este momento es una idea relativamente corta de lo que te hace pensar esa palabra o ese concepto. ¿Ok? una oración, 2 oraciones, algo así. Sí, porque tenemos algo así. como 10 conceptos en los cuales tú solo dices, mira, pienso esto y lo pienso por tal y ya. Y pasamos a la Sí. segunda. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Esto es Susténtame esta con Greg Yeager, nuestro invitado de hoy. Greg, ¿qué te dice la inteligencia artificial? Es una matemáticas para tomar decisiones en base a la información. Hey, muy Punto. bien. Uh -huh. Tiene diferentes Proteína partes. internet. Ya, perfecto, ya.
Este, continuemos, porque no me quiero meter más de ahí. Pasa Perfecto. nada. Proteína alternativa, Greg. Tecnología de los 50, alternativa para complementar el sistema de producción alimenticio en el mundo. Ujú. Ujú. Muy perro, porque yo sé que es tu especialidad y es difícil Está bien, decirla está corto. bonito. Qué bien que sabes Sí. incluso la historia de cuándo se hicieron las primeras. Ok, Greg, ¿qué piensas cuando alguien menciona la palabra soft skills? Son los skills que, uf, que, uf, que traducen tu personalidad al mundo, por así decirlo. O sea, te ayuda a poder expresar lo que sientes de forma directa o indirecta. Siento que más que nada me cuesta mucho porque yo creo que yo no tengo esos soft skills. Los he desarrollado a lo largo de mi vida. Pero son más que nada esa herramienta que necesitas para hacerlos. Nada más quiero decir una cosa, yo siento que no importa que seas la persona más inteligente del cuarto, si no estás en la capacidad de poder transmitir tu conocimiento a otras personas, no sirve de nada. Y ahí es donde creo que entran los soft skills. Me encantó la primera definición y lo que dices al final también es importantísimo, pero tu primera definición de cómo es realmente una traducción de tu personalidad. Wow, está perfecto, a mí me encantó. Yo te veía pensando y decía, ¿qué está pensando? Pero esas dos palabras es algo que no había escuchado antes y me encantó. Increíble. Sigue, ya me parece la siguiente, ¿eres tú? Sí. Yes. Resiliencia sustentable. Lo tengo que dividir en dos. La resiliencia siento que es un atributo que tiene el ser humano para sobrellevar diferentes retos en cualquier lugar, situación, tiempo en el que está. Y sustentable creo que en este aspecto sería es un problema moderno en donde tenemos el lujo, de acuerdo a la pirámide de Maslow, de poder decidir qué tipo de resiliencia quiere tener uno. Y creo que como hemos acabado nuestro planeta, lamentablemente se tuvo que crear este término. Y creo que más que nada en este aspecto es no rendirte o no rendirnos para buscar la forma de cómo salvar el planeta. No sé, eso no sé, eso es muy complicado, eso nunca lo había pensado. No pasa nada, está bien, también vale. Sí, yo creo que resiliencia sustentable para ponerlo todo en resumen, es la oportunidad que tenemos como especie para regresarle a la Tierra todo lo que nos ha dado. ¿Por qué No sé si no? esto tiene Sí, sentido. claro, ¿por qué no? No, y es que no hay correcto ni incorrecto tampoco aquí, ¿sabes? O sea, es que es como sacar esa fotografía de nuevo, siempre hablo de esa fotografía, de qué piensas en ese momento. No sabemos qué va a pasar con estas palabras en 2 años, en un año, en ti, en nosotros y en los podescuchas, ¿sabes? Y entonces cuando lo volvamos a ver en unos años, será interesante. No te preocupes. Ujú. Tú dale. Yo creo que esa resiliencia sustentable es lo que es un poquito para mí, esa esperanza de poder, por ejemplo, en tu caso, implementar ese proyecto o esos proyectos que ¿sabes? Hay que esperar a que esta gente
igual y no esté, ¿sabes? Yo así lo conecto un poquito. Va Sí, que va, sí, o sea, hasta que Carlitos. se dé todo, que tengamos creo que en Para que alemán se hay dé. esta palabra que se llama Rahmenbedingungen, que tengas todo el Sí, framework para que sí, puedas realmente lograrlo. Ujú. sí. Y es como la revolución industrial no pudo haber pasado si no se hubiera generado la prensa antes o el telescopio mucho antes, o la máquina de vapor. O sea, hay pasos y hay fases y todavía no estamos ahí, pero se están acomodando las piezas y hay que más que nada no rendirse, porque esto es para el futuro de la siguiente generación y, y ya nosotros ya vivimos, hicimos, ya deshicimos, creo que ya vamos a ver qué pasa. Sí, es así. Bueno, aquí este concepto que viene, me cuesta un poquito trabajo leerlo, quizá me ayudas tú después, Jamel, yo lo entiendo así, mira. Existen en las empresas pues este tema de la sustentabilidad y en base a eso, ¿existe para ti alguna manera de medir el éxito de esas empresas cuando ellas argumentan ser sustentables? Desde tu perspectiva, ¿cuándo dirías tú que una empresa logró exitosamente eso de decir yo soy sustentable? Súper fácil, ¿no? No, quizá Yo, has tenido algunos pensamientos así, no sí, lo piensas, es igual, ¿no? Don't yo worry. siento que todas las empresas actualmente en el mundo han hecho y te han dicho que es sustentable, creo que sabemos cómo no funciona. O sea, todas las opciones que te dan con CO2 footprint, con cradle to cradle, o sea, existen todos estos KPIs en donde dicen, mira, implementamos el sistema ISO 1400, no sé qué cosa, también tenemos esto y el otro. O sea, nada de eso funciona, porque si funcionaría no estaríamos hablando de ser sustentables. Um, simplemente no existe. Lo que yo creo que el hecho, desde mi punto de vista muy personal, empresa, desde el punto de vista capitalista, donde su objetivo es generar más valor a sus shareholders versus sustentabilidad, no van, no es compatible. Uf, le estás echando mucho Ujú. al tema de las DAX, ¿no? Y todo, ¿te imaginas? Entonces todas esas empresas, wow, O pero sea, sí está fuerte. porque ¿Cómo se Ujú. tendría que medir simplemente, el éxito si no es como La ahora, bolsa si de no es valores y todo. por Uy, sí, qué duro. profitability? ¿Mm? Sí, ajá, total, porque pero tiene todos los KPIs totalmente sentido. que utilizas para medir tú que eres exitoso tanto como un país como para empresa, el GDP, nos dice qué tan felices están, qué tan contentos están, para reducir tu carbon footprint, mucha gente está comprando carbon bonds de bosques en África. Claro, sí, O sea, y todo eso, el objetivo de una empresa desde su punto de vista, desde su básico, es generar más ingresos. profits. O sea, Exactamente. y ser sustentable no es barato, no es No equiconómicamente es viable. compatible. O Ujú. sea, no es compatible. Yo peleé mucho cuando hice mi startup. Tuve la oportunidad de que me aprobaron un préstamo de 3 millones en Kuwait y lo rechacé porque iba a cambiar lo que es mi business model, mi business plan. No iba a poder lograr ser sustentable. Si quiero ser sustentable, tengo que revisar tu return of investment en 10 a 15 años, no en 3 o 5 años. Si yo tengo que pelear dentro de ese hamster wheel, nunca voy a poder llegar a ser sustentable. Porque tengo que ver que existe un mercado, tengo que ver que se vende un producto, tengo que tener no solamente ventas, sino ganancias, y tengo que poder distribuir esas ganancias y ventas a los inversionistas. Y esos inversionistas nada más invierten contigo porque quieren tener su dinero. Claro, hay muchos business angels allá afuera que están dispuestos a perder un par de millones,
pero lamentablemente ese tipo de problemas no cuestan un par de millones, cuestan un par de trillones. y volvemos a lo mismo, tecnología no es el problema. El problema querer son las hacerlo, ¿no? prioridades. Sí, claro. Aquí estamos entonces proponiendo en este podcast por primera vez en la historia del podcast que tendríamos que estar cambiando el sistema de bolsa de valores por un sistema de valores sustentables y que eso debería ser lo que hace una empresa para ser una empresa a seguir, una empresa con la cual querer trabajar, que no busque el profit, sino que busque el salvarnos como especie dentro del mundo. ¿Estamos proponiendo eso con estos pensamientos? Pues yo solo sé lo que existe actualmente no funciona. Y si esta puede llegar a ser una solución, pero para que pueda lograr eso, todos nos tenemos que poner de acuerdo y decir que así, esas son las reglas del juego. Es como si te juntas los domingos para jugar fútbol y dices, vamos a jugar 3 contra 3 o 5 contra 5, o sea, lo hablas. Y también que todo el mundo dice, sí, y esto es $1 y esto es €1 y todos estamos de acuerdo, esto es un pasaporte, o sea, tiene que pasar mucho para que lleguemos a ese punto. Y creo que es un poco utópico empezar qué va a pasar mañana o la siguiente semana o en 2 o 3 años. Esto, como dije, es un proceso que nos va a tocar vivir nosotros como generación y ojalá vaya a pasar para la siguiente generación, que es lo que espero, porque si no pasa para la siguiente, ya, Pues no veremos sé. tipo Mad Max, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿no? Quién sabe, o sea, o terminamos en Marte o yo qué sé, o sea, todo el mundo, todo puede Pues pasar porque, pero que termine en Marte va a ser el que esté ahí en el, pues sí, o sea, ¿no? En la pero cúspide. honestamente, eso es lo mismo que pasó cuando conquistaron a América. No cualquiera podía llegar. Los primeros que llegaron eran los que tenían lana y los que llegaron y si tenían lana hicieron más lana. Después llegaron todos los que estaban mal, o sea, los de Irlanda, que tenían, se está muriendo de hambre. O sea, fueron en olas, pero los primeros siempre han sido eso. Y no te vayas tan lejos. Ve al Che Guevara. Che Guevara era un niño junior. Tenía una moto, estudió medicina Claro. y tuvo el lujo y a lo que voy es que no está mal que sea alguien que tenga mucho dinero, simplemente que tenga sus prioridades no sé. ¿En dónde las tiene? ¿En dónde las tiene? Sí. En dónde las ¿Y qué tienes tan y que lo pongas ahí más o menos dispuestos en donde tengas un impacto, porque regreso a lo mismo, creo que todo el mundo tenemos una responsabilidad social y seremos 8 billones de personas, pero todo el mundo aportamos un granito de arena y no necesariamente significa reciclar los plásticos. Sí, no, totalmente. No, hay muchos conceptos maravillosos. Yamel, te veo ahí ya lista. Sí, porque creo que queda con las últimas palabras de Greg en este segundo. Ahí va. Padre de familia en la sustentabilidad. Así como las empresas y la sustentabilidad no va de la mano. Nada más la cantidad de pañales que gastamos es increíble. Y hay un dicho, ¿no? Que para criar un niño necesitas un pueblo. Y es cierto. Creo que estoy seguro que si los padres tuviéramos opciones más sustentables a la mano que sean viables, fáciles de usar y demás, lo utilizaríamos. Pero lo veo un poco complicado porque debido a los estándares de salubridad, tienes que utilizar ciertos productos o materiales, llámalo plástico, aluminio, donde va tu leche en polvo. Está complicado y sí, lo puedes reciclar y demás. Eso desde el punto de vista, digámoslo, operativo, ¿no? O sea, siento que es un poco complicado. Desde el punto de vista un poco más social y a largo plazo, yo me veo como
espero que mis hijas puedan continuar lo que yo empecé, si quieren, si no quieren, pues también. Pero siento que es mi responsabilidad, así como mi mamá me enseñó a respetar la naturaleza, entender cómo funciona. Siento que es también mi responsabilidad enseñar cómo funciona el ciclo de la vida, no solamente respetar a los animales, sino a las plantas. Saber que hay opciones allá afuera, y enseñar, y la mejor manera de enseñar es a través del ejemplo. Así que traté a lo largo de mi vida he tratado de vivir este ejemplo, y yo sé que como padre vas a pasarle muchos traumas a tus hijos. Voy a tratar de pasarle los traumas más light, pero tratar de hacerlo de tal forma que ellos también aprenden qué es para ellos ser sustentables, porque cuando ellos crezcan, sustentabilidad también va a cambiar de definición, va a ser otro mundo, va a ser un mundo que yo ya no voy a entender. Y ya lo veo hoy en día. Y espero a través del ejemplo poder mostrar que aunque no siempre se gana, puede ser resiliente sustentablemente. Es difícil, yo ahí te podría dar algunos comentarios de mi experiencia en la sustentabilidad, pero los hacemos fuera del podcast, con mucho gusto. Sí, o sea, voy a tener mi hotpad y les voy a enseñar cómo funciona el aquapónico, o sea, ya ve el pescado y ve cómo hacemos pesto con el basilicum que plantamos, o sea, pero es un proceso, apenas tiene 2 años, ya que esté más grande. Pues sí, claro. O sea, ya ve cómo funciona mi impresora 3D, donde hacemos unas piezas por el aquapónico, por cualquier cosa. Ahí va. Se dice, nunca es tarde para empezar, pero tampoco nunca es temprano para tan temprano. No, exacto. Tienes que ver todos los expertos. El Tiger Woods empezó como con 6, el Verstappen también empezó como con 6, y creo que los hijos de Tony Hawk también ya saben andar en patineta. O sea, a lo que voy es que todas esas barreras que se le ponen a los niños, se le ponen los padres a los niños, no los niños. Acuérdate de esquiar, Carlos. O sea, no tienen miedo. Y eso es una súper ventaja. Y creo que eso es lo que nosotros deberíamos de aumentar como padres de los niños, a que no hay que tener miedo. Y si te caes, te raspas, te sacudes y sigues caminando y sigues divirtiendo. O sea, la vida es súper divertida y hay tantas opciones. ¿Por qué cerrarse solamente a un solo camino? Y espero poderle transmitir eso a mis hijas de una u otra manera, pero pues, al final de cuentas son independientes. Y fíjate que ahí fíjate que ahí estamos tomando un tema, cuando decías hace unos momentos lo de ser amigo de los padres, de los amigos de tus hijos, ¿no? Entonces ahí empieza de nuevo la sustentabilidad. Hay unos padres con los que te la quieres pasar y otros con los que realmente no. Y también esas elecciones, por mucho que tú quieras darle a tus hijos opciones, a veces se bloquea por los padres, por el no poder estar entre padres con el otro o con la otra por X o Y razones. Y que se empiezan a volver importantes. Entonces, si bloqueas una, otra, o te bloquean a ti por cualquier X razón. Entonces, digamos que por eso vamos a la última del Susténtame Esta y cerramos. El destino está hecho. El destino está hecho o lo haces. El destino está escrito o lo haces. El destino es una palabra. Y eso no significa nada o mucho, depende de lo que tú lo quieres hacer. Siento que no es que se haga o naces, o sea, cada quien es un individuo, y yo siento que si tú crees que el destino se te dio, no te has dado cuenta que puedes
adaptarlo a lo que tú quieres. Y hasta que no te des cuenta de eso, no vas a ser exitoso en tu camino, en tu andar. Y siento que para mí personalmente, pensar el destino es limitarte. Y yo no pensaría en destino, más bien pensaría en un viaje, en donde tienes muchas opciones y muchos caminos. Y puedes elegir izquierda, derecha, arriba, abajo, no importa. Lo más importante es ir hacia adelante, mantener tus valores, tu integridad como persona. Mi abuelo chino siempre decía que lo único que tienes en esta vida es tu palabra. Y si no la tienes, o sea, ese es el máximo valor como ser humano. Eso se transmite, y eso no tiene valor económico o de ninguna forma. Así que para mí, personalmente, el destino nunca me ha hecho pensar mucho, pero sí veo las cosas de forma estadística. Así que para mí, algunos de mis amigos me dicen, no, es que tú eres como dije, una consecuencia de la Segunda Guerra. Yo lo veo como la probabilidad de que yo hubiera nacido si no hubiera pasado la Segunda Guerra es diminuta. Por lo tanto, tengo la opción de que de hacer lo máximo con esa mínima probabilidad de haber nacido y de ser quien yo soy. Y por el hecho de ser yo, puedo tener un impacto positivo o negativo con la gente, con mi medio ambiente, pero eso depende de ti. Y siempre y cuando, como dije, siendo fiel a tus valores, a tus creencias y a ti mismo. Sí. Me gusta mucho tu respuesta y me recordó a la mexicana que le hicieron la entrevista, la reciente mexicana que salió de la atmósfera, salió a la estratosfera en SpaceX. Esta chica me parece que es de Michoacán. En todo caso, les recomendaría esa entrevista y le preguntan unas cosas sobre el destino y le preguntan algo sobre la creencia de para qué es la vida, ¿no? Y está muy bonita su respuesta, ahí se las dejo como recomendación. Y muy padre tu respuesta. Muchas gracias, Greg. Eso le debes decir a todos. Te lo juro que no. No, porque no había contestado de esta manera que dijiste. No, de la verdad que no. Fíjate que antes de embarcarnos en esta historia, esta aventura del podcast, alguien me decía, es que tú ya vas a ser como un reportero y te tienes que preparar, y yo así de, güey, no es cierto, o sea, yo estoy hablando contigo como si estuviéramos echándonos un café, güey. O sea, no está nada preparado, algunas cosas sí, esto de Susténtame Esta, pues vamos sacando mientras tú vas hablando, pum, 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 las palabras, pero no está nada, no hay un guión o así, solo es conocernos y intercambiar. Yo creo que te sorprenderías de cómo los otros programas donde crees que están preparados, qué tan no preparados están. Ajá, creo que es mejor estar así como súper a flor de piel y abierto y honesto, pues ya qué más, ¿no? Sí, pero para eso tienes que también nuevamente tener ese marco, este remembering, o sea, donde puedas tener la posibilidad de comunicarte abiertamente, de que sabes que en cuanto a básicos de comunicación entre emisor y receptor, que lo que estás diciendo la otra persona lo va a entender, llámalo idioma, nivel educativo, background o experiencias comunes que podríamos tener o no tener. Se me hace muy interesante, y siento que la ventaja de los podcasts es que traen el lado un poco más humano al flor o sea, al tema, pero así como eso, pues hay millones de podcasts y estadísticamente hablando. Sí, no, sí. Para que te escuchen. Es difícil, pero en eso estamos trabajando. Tenemos todo un esquema ya preparado. Ahí vas a Pues ver, quién vas a sabe, ver las Carlos, sorpresas, Greg.
En una de esas te Bueno, vuelves reportero, el Chumel Torres era ingeniero. Así que, Ándale, es verdad. Bueno, no, yo no le tiro a nada en este momento, yo solo me la estoy pasando muy bien. Es la idea de conocernos mejor como red, como ingenieros, como gente que nos interesa lo que está pasando allá afuera con el tema ambiental. Y pues yo no me queda realmente más que agradecerte ahorita que estamos todavía grabando. Otro momento, con mucho gusto hablamos a largo y tendido nuevamente. Me encantará volverte a ver en persona. Y Yamel, igual, un placer estar otra vez compartiendo este podcast contigo. Muy bonita mañana junto con ustedes. Y seguramente tendrá muchos escuchas, eso estoy casi seguro. no, muchas gracias a ustedes. Siento que la iniciativa, como ya lo había dicho, se me hace muy, muy buena, porque no solamente como yo, habemos muchos mexicanos que son muy pericos y muy verdes en todo lo que hacen. Y pueden, creo que es aportar este granito de arena. Me di cuenta que el Red Global MX tiene muchas ventajas. Me acuerdo hace un par de años cuando Cecilia Villanueva, cuando era presidente del Círculo Mexicano de Baviera, me dijo, Baviera necesita una red global, y honestamente en ese entonces yo no sabía para qué, por qué y demás, y fue que poco a poco me di cuenta de que puede tener mucho impacto, que los mexicanos que son parte de estas iniciativas civiles que no te pagan, lo haces por amor al arte. Tienen mucho, cada uno de nosotros tiene ganas y sabe que puede haber un mejor México, una mejor versión, y espero que con este tipo de iniciativas se pueda motivar a más paisanos o a latinoamericanos, hispanohablantes, a que vean que hay opciones, que hay gente chingona, y que tal vez si tú crees que no eres chingón, eres más chingón de lo que crees. Una cosa es cómo te ves tú, y otra cosa es cómo te ve el mundo, y cada uno de nosotros tenemos algo que aportar, y hay que trabajar un poco en esos soft skills, porque la parte técnica es súper importante, pero es tan importante también el soft skills de poder comunicar eso que tú haces. Y muchas gracias a ambos, Carlos, a Yamel. Me la pasé muy bien. Eso bueno, fue muy importante. intenso. Me sentí como una entrevista de trabajo, pero más ahí. No, para nada, para nada. Para nada, aquí estamos entre amigos, nada que ver, no te estamos calificando nada. No, claro que no, bonito. pero por el tipo de preguntas, pero muy chingón. Me la divertí mucho, y me da gusto que pueda mostrar un poco de lo que yo he hecho, aunque no he hecho mucho, es puro concepto, pero siento que como dije, espero motivar a otros paisanos o hispanos. Seguro que sí. yo también me despido, Greg, muchísimas gracias. Me llevo 2 cosas mínimo, me llevo 2 cosas mínimo. Todo ese proyecto que nos explicaste, toda esa diversidad que llevas contigo, creo que son más de 2 cosas, así que olviden el número. Aparte, ojalá, o sea, me llevo el deseo de que los que nos están escuchando, nos van a escuchar, también acepten esa invitación que haces tú, hacer lo máximo de la mínima probabilidad de haber nacido. Qué frase esa también. Porque hay sueños que realizamos que no habremos soñado. Gracias por toda esa inspiración y por abrir tu corazón y las puertas de esa vida tan maravillosa que tienes y de todo lo que vas a poder contarles a tus niños. Sí, además. Muchísimas felicidades. Sí. Muchísimas felicidades. Y hasta muy pronto.